Bienvenidos de nuevo a este su espacio favorito donde desentrañamos los misterios que rodean a nuestras pasiones. Y hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en algo que a muchos nos intriga pero que pocas veces sale a la luz, las imágenes secretas de la NBA en Estados Unidos. Sí, han escuchado bien. No me refiero a las jugadas espectaculares que vemos cada noche, ni a los datos estadísticos que todos consultamos. Me refiero a esos momentos, a esas perspectivas, a esos detalles que la liga prefiere mantener un poco más, bajo llave. Prepárense para un viaje detrás de cámaras, un vistazo a lo que no siempre se nos muestra, y si aún no lo han hecho, qué mejor momento que ahora. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Vivimos en una era donde la información fluye a borbotones, pero paradójicamente hay ciertos rincones del espectáculo deportivo, especialmente en la NBA, que conservan un aura de misterio. Piensen en ello. Tenemos cámaras por todas partes en los partidos, pero ¿cuántas veces vemos realmente lo que ocurre en los vestuarios justo después de una derrota aplastante o una victoria épica? ¿Cuántas veces se nos muestra la verdadera dinámica de las negociaciones que moldean a los equipos año tras año? La NBA es un negocio multimillonario, un circo de gigantes que genera pasiones, pero también tiene sus protocolos, sus estrategias de imagen y sí, sus imágenes secretas. Y hoy, vamos a intentar asomarnos por esas rendijas. ¿A qué me refiero exactamente con imágenes secretas? Podríamos hablar de varias cosas. Por un lado, están las imágenes que la propia NBA genera y controla muy de cerca. Piensen en los entrenamientos privados de las estrellas, esas sesiones de tiro solitarias a altas horas de la noche, los detalles de sus rutinas de recuperación física que van más allá de lo que vemos en las transmisiones. Sabemos que estas superestrellas trabajan incansablemente para mantenerse en la cima, pero la forma exacta, la intensidad, los métodos más innovadores, eso a menudo se queda en el ámbito interno. La liga quiere proyectar una imagen de perfección, de dedicación inquebrantable, pero a veces, esa misma perfección puede ocultar las luchas, los sacrificios y los momentos de duda que también forman parte de ser un atleta de élite. Luego están las imágenes que, por su propia naturaleza, son difíciles de capturar o que no encajan en la narrativa oficial. Aquí podemos pensar en las interacciones entre jugadores y entrenadores que no son precisamente de elogios mutuos. Las tensiones que surgen en los momentos de presión, las conversaciones tácticas que se desvían hacia debates acalorados, las caras de decepción que no se muestran al público cuando un pase no llega o un tiro falla. La NBA nos muestra la gloria, la camaradería, la celebración. Pero, ¿qué hay de las frustraciones internas, de los debates estratégicos intensos que pueden generar fricciones? Esas imágenes, aunque no las veamos, son cruciales para entender la complejidad de un deporte de equipo donde la mentalidad y las relaciones interpersonales son tan importantes como la habilidad individual. Y no olvidemos las imágenes relacionadas con el negocio y la política interna de la liga. Las reuniones a puerta cerrada de los propietarios, las discusiones sobre el futuro del deporte, las negociaciones de contratos que van mucho más allá de las cifras que leemos en las noticias. Hay una capa de estrategia empresarial, de visión a largo plazo, de movimientos calculados que afectan a todos los equipos y jugadores. Aunque no haya cámaras grabando estas sesiones, la información que surge de ellas, los acuerdos que se sellan, las decisiones que se toman, eso genera un flujo de imágenes secretas que definen el panorama de la liga. Piensen en las famosas trade deadline, esos días frenéticos donde los traspasos cambian el destino de franquicias enteras. Detrás de cada anuncio público hay un torbellino de llamadas, negociaciones y decisiones difíciles que en su momento son completamente privadas. Pero ¿cómo podemos empezar a desvelar estas imágenes secretas? No digo que vayamos a hackear sistemas ni a irrumpir en vestuarios para nada. Lo que podemos hacer es ser observadores más agudos, buscar las pistas que se dejan entrever, conectar los puntos que la liga no siempre une por nosotros. Por ejemplo, a veces un jugador en una entrevista posterior al partido, al responder a una pregunta sobre un momento específico, puede dejar escapar un detalle que revela una dinámica interna no publicitada. O un periodista con acceso privilegiado que conoce las reglas no escritas de la liga, puede insinuar la existencia de ciertas tensiones o estrategias sin entrar en detalles explícitos. Consideremos el entrenamiento. Sabemos que los jugadores de élite tienen rutinas de entrenamiento personalizadas. Pero lo que no solemos ver es la inversión en tecnología punta, los métodos de recuperación.
On experimental, los análisis biomecánicos detallados que se realizan para optimizar cada movimiento. La NBA como marca quiere que sus estrellas parezcan dioses del deporte, pero la realidad es que son humanos sujetos a lesiones, fatiga y la constante necesidad de mejora. Las imágenes de esos laboratorios de rendimiento, de esas sesiones de rehabilitación intensivas, de esos estudios de nutrición personalizados, serían fascinantes. Son las imágenes secretas del esfuerzo detrás del artificio. Otro aspecto intrigante son las estrategias de marketing y relaciones públicas. La NBA es maestra en crear narrativas, en destacar a ciertos jugadores, en impulsar determinadas tendencias. ¿Qué sucede cuando un jugador no encaja en ese molde o cuando una estrategia de marketing no da los resultados esperados? ¿Cómo se gestionan esas imágenes indeseadas? Las conversaciones internas sobre cómo remodelar la imagen de un jugador problemático, las decisiones sobre qué historias destacar y cuáles minimizar, todo eso conforma un conjunto de imágenes secretas que dictan cómo percibimos a las estrellas de la liga. Pensemos también en la parte emocional del juego. La NBA es un deporte de altísimas emociones. Vemos celebraciones eufóricas, pero ¿qué hay de las conversaciones después de una derrota especialmente dolorosa? Esos momentos en los que un entrenador intenta levantar la moral de un equipo que se siente hundido, o cuando los jugadores procesan juntos la frustración. Esas son las imágenes secretas de la resiliencia humana en el deporte de élite. A menudo las cámaras no están ahí, o si lo están, la atención se centra en los titulares, no en la quietud reflexiva. Y es precisamente en esos momentos de silencio, de introspección, donde se forja el carácter. Y para los verdaderos aficionados, las imágenes secretas también pueden ser esos detalles que solo un ojo entrenado puede captar. Un gesto sutil de un jugador al sentarse en el banquillo, una mirada entre dos compañeros que dice más que 1000 palabras, la forma en que un entrenador se frota la frente en un momento de tensión. Estos son los detalles que no se publican en los titulares, pero que para un observador atento, revelan la verdadera dinámica del juego y las personalidades de los involucrados. Son las pequeñas pistas visuales que nos permiten leer entre líneas. La NBA, como cualquier gran institución, tiene un interés legítimo en controlar su narrativa. Quieren proyectar una imagen de éxito, de entretenimiento, de deportividad. Y eso es comprensible. Sin embargo, como aficionados, a menudo anhelamos una visión más completa, una comprensión más profunda de lo que sucede detrás de la cortina. Es esa curiosidad la que nos impulsa a buscar estas imágenes secretas, a especular sobre lo que ocurre y a apreciar la complejidad del mundo del baloncesto profesional. Quizás la imagen secreta más fascinante sea la del propio espectador. ¿Cómo interpretamos lo que vemos? ¿Cuántas veces construimos nuestras propias narrativas basándonos en información limitada? La NBA nos presenta un espectáculo cuidadosamente curado, y nuestra imaginación, alimentada por esa curación, completa los huecos. Las verdaderas imágenes secretas podrían ser, en última instancia, las que construimos en nuestras propias mentes, inspiradas por lo que se nos muestra y lo que intuimos que se nos oculta. Es un juego de ajedrez constante, ¿verdad? La liga lanza una pieza, nosotros reaccionamos, ellos mueven otra. Y en medio de todo esto hay una infinidad de momentos, de conversaciones, de decisiones que nunca llegan a la luz pública, pero que son vitales para entender el funcionamiento interno de esta máquina tan fascinante. Las imágenes secretas de la NBA no son solo fotos o vídeos ocultos, son la esencia de lo que sucede cuando las cámaras se apagan, cuando las cámaras se enfocan en otra cosa, o cuando simplemente el evento en sí es demasiado fugaz o íntimo para ser capturado. Son las horas extras de trabajo de los fisios para que una estrella pueda jugar el siguiente partido. Son las conversaciones estratégicas que deciden el futuro de un equipo en la sala de juntas. Son las miradas de decepción que se disimulan rápidamente para mantener la fachada. Son las pequeñas interacciones, los gestos, las dudas, las ambiciones que rara vez son protagonistas, pero que sin ellas, el gran espectáculo de la NBA simplemente no existiría. La liga nos muestra la obra maestra, pero las imágenes secretas son los bocetos, los estudios, los materiales con los que se construyó. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje por hoy, explorando estas imágenes secretas de la NBA. Hemos tocado temas que van desde los entrenamientos privados hasta las dinámicas internas, pasando por las estrategias de negocio y las emociones a flor de piel. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Recuerden, la NBA es mucho más que lo que vemos en la pantalla,
Es un universo complejo de esfuerzo, estrategia, pasión y... sí, muchos secretos bien guardados. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué tipo de imágenes secretas les gustaría desvelar? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que sucede detrás de cámaras en la NBA? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría que sigamos explorando los misterios del deporte, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este contenido con sus amigos aficionados al baloncesto, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a seguir disfrutando del deporte rey.